Hola iglesia, qué bueno haber estado adorando juntos a Dios en familia. Hoy quiero compartirte esta palabra. Pensaba en estos días acerca de este virus que está haciendo tanto daño en tantos países y a tantas personas, pero también pensé que hay virus que no solamente afectan la parte física, sino que hay virus que afectan nuestra parte espiritual, que afectan nuestra relación con Dios. Y pensaba en tres virus que hoy quiero compartirte, virus que son mortales, virus que están dañando a muchos hijos de Dios. El primer virus que te quiero compartir en esta mañana es el virus de la queja y de la murmuración. Es un virus muy nocivo, es un virus muy destructivo, destruye nuestra relación con Dios, nos aleja de Dios. La queja y la murmuración son como dos hermanos gemelos que son inseparables, suelen estar muy unidos, suelen estar muy juntos, suelen ser muy compañeros. Cuando vamos a la Biblia, la historia de Israel, cuando Israel estaba siendo esclavizado en Egipto, Dios decide liberar a su pueblo Israel de esta esclavitud en este imperio en Egipto y levanta a un líder llamado Moisés para que lidere esta salida. Y cuando Moisés los saca de la tierra de Egipto y los va a llevar a una tierra de una promesa que Dios le había dado a Israel, que iba a ser una tierra de prosperidad, una tierra de abundancia, una tierra de bendición, en el proceso, en el camino, desde que ellos salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, muchas veces ellos enfrentaron momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, y en esos momentos difíciles ellos comenzaron a quejarse delante de Dios, comenzaron a quejarse delante de su líder Moisés. Y eso trajo mucho daño, la queja, la murmuración, trajo mucho daño porque muchos de ellos, por causa de esta queja y de esta murmuración que ellos expresaron delante de Dios y delante de su líder Moisés, se perdieron de poder entrar a la tierra prometida, de poder alcanzar la bendición que Dios tenía preparado para ellos. En Números capítulo 21, el versículo 5 dice que el pueblo, todo el pueblo que había salido de Egipto, comenzó a hablar en contra de Dios, comenzó a quejarse delante de Dios y delante de Moisés. La palabra queja es lamentarse, la palabra queja es dolerse, es protestar, es demandar, es reclamar, es reprochar. La queja, la murmuración es un virus tan fatal, tan mortal, cuando nos quejamos de todo, cuando sentimos inconformidad, sentimos contrariedad, hay ira, hay enojo, hay odio, hay rencor, hay violencia, hay rebeldía, hay calumnia, hay crítica, hay chismorreo. Todas estas cosas son aliados de la crítica, son aliados de la murmuración. Este virus de la queja y de la murmuración es tan nocivo, es tan destructivo. De hecho, si nosotros profundizamos un poco más, hay gente todavía que se queja. Hay gente que se queja aún de servir a Dios. Hay gente que no está conforme desde su lugar de servicio a Dios y se queja por eso. En lugar de estar agradecido por la parte que nos toca a nosotros, de estar agradecido por lo poco o lo mucho que podamos hacer en la obra de Dios. Ahora quiero compartirte la raíz de la queja para que de alguna manera, si esto nos está afectando, podamos examinarnos. ¿Cuál es la raíz de la queja, de la murmuración? La raíz de la queja y de la murmuración viene de un corazón que está atribulado, de un alma que está atribulada, de un alma que está dolida, de un alma que está herida, de un corazón que está herido, de alguien que fue tal vez despreciado y de alguien que está tal vez en amargura. En Job, el capítulo 7, el versículo 11 dice: por tanto, no refrené mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¡Wow! Aquí nos muestra en este pasaje de Job que la amargura del corazón hace que levantemos una queja. Y me quejaré con la amargura de mi alma, dijo Job en este versículo. Me quejaré con la amargura de mi alma. Cuando hay un corazón que está dolido, cuando hay un corazón que está amargado, lo que sale, lo que brota de ese corazón amargado y dolido es la queja. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¡Wow! Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Nos damos cuenta que la queja, la murmuración es algo que nace de la amargura y que es muy contagioso, como dice este escritor a los hebreos, ¿no? Es muy contagioso y uno de los consejos que yo te puedo dar: nunca preste los oídos a una persona que se queja, a una persona que se queja de todo, a una persona que se queja aún de las cosas de Dios. Cierra tus oídos. El mejor consejo que yo te puedo dar en esta mañana es que le cierres absolutamente tus oídos a las personas que se quejan. ¿Por qué? Porque la queja contamina, la queja y la murmuración daña, la queja y la murmuración es un virus tan letal, es un virus tan fuerte, tan nocivo, tan destructivo, que se contagia muy rápido. Por eso dice: brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contagiados. Que Dios nos ayude a poder no dar lugar en nuestro corazón y en nuestra vida para que la queja pueda estorbar la bendición de Dios en nosotros. Por eso la queja, la amargura producen cosas muy malas. De hecho, cuando hay un espíritu de queja, de murmuración, la persona que tiene esto se concentra más en los problemas que en las soluciones. La persona que tiene queja, que tiene murmuración, es peligrosa para el reino de Dios y aún para la obra de Dios aquí en la tierra. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse con Moisés y contra Dios, muchos de ellos, de hecho todos los que se quejaron, no han logrado entrar a la tierra de la promesa, a la tierra de su bendición. El que tiene el espíritu de queja y de murmuración rompe la unidad, rompe la armonía, trae desaliento al hogar, trae desaliento a la familia, trae desaliento a la iglesia. El número del capítulo 14, el versículo 2 dice que se quejaron contra Moisés, se quejaron contra el sacerdote Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hay gente que se queja con un pequeño dolor, una pequeña situación, un momento de prueba, un momento de lucha en su vida, ya está quejándose. Así hizo este pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto, de esclavitud, y que iba camino a la tierra de la promesa. Comenzaron a quejarse y eso produce desaliento en la familia, produce desunión en el hogar, produce tristeza en el ambiente en el que la persona que tiene queja, que murmura, se mueve. Que Dios nos ayude. La persona que tiene queja, la persona que tiene murmuración, que murmura, siempre tiende a desobedecer y tiende a ir hacia ser condenado, a la condenación. Santiago capítulo 5, versículo 9 dice: hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenado. O sea que si nos quejamos, corremos el riesgo de ser condenados. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 y 11 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, los fines de los siglos. O sea que la murmuración trae destrucción. La murmuración, la queja trae condenación. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No es que Dios sea malo y no es que Dios nos condene porque nosotros nos quejamos y murmuramos. No, sino que nosotros mismos somos los que nos condenamos por quejarnos
y por murmurar. O sea, no murmuréis, dice Corintios, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea que el diablo se aprovecha de estas situaciones cuando yo me quejo, cuando yo murmuro contra las personas, contra los líderes, contra la iglesia y aún contra Dios y contra la obra de Dios. O sea, yo le estoy dando una autoridad al enemigo, al diablo, para que él me pueda destruir a mí. Él se coge de ese pecado y me destruye a mí. No murmuréis como algunos de vosotros que murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, si tú te estás dando cuenta de que esto está siendo parte de tu vida, este virus está afectando a tu vida, estás tal vez quejándote, tal vez estás murmurando, hay remedios para esto. Y la Biblia nos dice que el primer remedio para este gran mal, para este virus que es tan mortal y que es tan destructivo y que nos aleja de Dios y que nos lleva a la condenación y que nos hace perder nuestra relación con Dios, la Biblia dice que el remedio para esto es el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento y le pido perdón a Dios, le digo, Señor, perdóname por haberme quejado, por haber murmurado. Entonces, arrepentirse y pedir perdón a Dios es el primer gran remedio para este virus que es muy mortal. Y en segundo lugar, buscar que tus palabras no sean un obstáculo para el crecimiento espiritual de otros. O sea, yo tengo que medir mis palabras. Yo tengo que tener cuidado con lo que yo hablo. Cuando yo me comunico con un hermano, con una hermana de la iglesia, con alguien, con una persona aún que no es cristiana, tengo que tener cuidado qué sale de mi boca. De mi boca no tiene que salir queja, de mi boca no tiene que salir murmuración. Todo lo contrario, de mi boca tienen que salir palabras, soluciones prácticas, creativas, soluciones que levanten, que animen, que inspiren, que edifiquen la obra de Dios. Así que este primer virus, el virus de la queja y de la murmuración, es tan letal y está afectando a millones de cristianos en el mundo entero, pero no queremos que a ti te afecte, no queremos que a mí me afecte. Así que si tú has estado quejándote y murmurando, esta es la oportunidad que Dios nos concede para arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y decirle al Espíritu de Dios que nos ayude, que de nuestra boca puedan salir palabras para bendecir y no palabras para dañar. El segundo virus que te quiero compartir en esta mañana, que también es un virus muy mortal, es el virus de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, el versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, tenemos que prestar atención, tenemos que examinar nosotros, nuestro corazón. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay que tener cuidado con la incredulidad, hay que tener cuidado. La incredulidad es el camino que nos lleva o que nos conduce, es la carretera por la cual nos conduce hacia la condenación. Mirad que en ninguno de vosotros haya incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad siempre nos va a conducir a la condenación. Sin embargo, la fe es lo que contrarresta la incredulidad. La fe es el camino que nos conduce a la salvación. La incredulidad produce oscuridad, la fe produce luz. La incredulidad hace desfallecer nuestras vidas, pero la fe trae esperanza para nuestras vidas. ¿Qué es la incredulidad? Es esa falta de credibilidad, es el dudar. La incredulidad, la Biblia dice que es un pecado. Por lo tanto, te invito a leer este texto de la Biblia en Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el no creer en Dios es incredulidad. El no creer en Dios nos pone en una situación de pecadores. O sea, de pecado por cuanto no creen en mí. Dios nos tiene que convencer de ese pecado de la incredulidad. La incredulidad nos lleva a una posición contraria a la de Dios. La incredulidad deshonra el carácter de Dios. O sea que nos pone en duda hacia Dios y hacia su palabra.
En otras palabras, la incredulidad hace a Dios mentiroso, o sea, hace dudar de la majestad de Dios, hace dudar de su poder. La incredulidad siempre va a limitar el poder de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 58, dice que Jesús entró a su ciudad, a Nazaret, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13, versículo 58. No pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otras palabras, la incredulidad limita el poder de Dios. La incredulidad nos quita el acceso a los milagros, nos quita el acceso a lo sobrenatural. Y si yo no creo en lo sobrenatural, si yo no creo en el poder sobrenatural de Dios, yo estoy limitando a Dios, yo limito a Dios. Yo estoy diciendo que Dios está sujeto a espacio, está sujeto a tiempo, está sujeto a lo natural, cuando yo no creo en lo sobrenatural. Entonces limitamos el poder. Dios no pudo hacer muchos milagros en la ciudad de Nazaret, en su ciudad, de la cual él pertenecía por la causa de la incredulidad de ellos. Tal vez haya incredulidad en tu vida y tal vez la incredulidad esté frenando un gran milagro, esté frenando una bendición de Dios sobre tu vida. Pero en esta mañana Dios nos da la oportunidad de poder vencer la incredulidad. En resumen, algunas características de las personas que son incrédulas: dudan de las promesas de Dios, olvidan los milagros que Dios ha hecho en su vida, son de doble ánimo, son negativos, son pesimistas, afectan y contaminan a quienes los rodean y adolecen, se sienten inferiores, se creen víctimas. Pero sin embargo, las personas que son de fe, las personas que no son incrédulas, confían en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Estamos confiando en Dios a pesar de la circunstancia difícil que estamos atravesando en estos días, en estas semanas de pandemia. Tienen certeza de que obtendrán sus victorias. Las personas de fe, las personas que no son incrédulas, se entregan a Cristo de corazón y dependen solo de Él. Son obedientes a la palabra de Dios, que es regla de fe y conducta de un cristiano. O sea, obedecemos la palabra, nos sujetamos a ella, le creemos a ella y ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios. Somos esforzados y somos valientes, y frente a las pruebas y a las luchas de la vida nos fortalecemos en Dios y en nuestra fe en Él y en su palabra. ¡Wow! ¿Qué diferencia hay entre una persona incrédula y una persona que cree, una persona que tiene fe? Te animo a tener fe. La fe es una llave que contrarresta la incredulidad. La incredulidad es un virus mortal que trae condenación, que nos aleja de Dios y que nos hace perder aún hasta nuestra relación y tal vez hasta nuestra salvación. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y el tercer virus que quiero compartirte en esta mañana es el virus de la apatía espiritual. Un virus que está contagiando a muchos cristianos en el mundo y que está afectando a muchos. La apatía espiritual es la indiferencia, es la insensibilidad espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 16 dice: por lo cual dice Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuál es la causa de la apatía espiritual? Ofensas no resueltas, heridas, lastimaduras, tribulaciones y aún tolerancia al pecado. Es imposible mantener una llama encendida si uno le echa agua a esa llama. Es imposible. Entonces, cuando yo tolero el pecado, es imposible entender o mantener esa llama encendida de mi relación con Dios. Entonces, las consecuencias de la apatía espiritual son la falta de fruto en Dios, la desobediencia a la palabra de Dios, falta de santificación, el servicio a Dios mengua, dejamos de servir a Dios y dejamos de predicar, dejamos de anunciar este evangelio tan lindo que salva a muchas personas. ¿Cómo puedo vencer la apatía espiritual? Es muy fácil reconocer que estamos fríos, que estamos lejos, que estamos descuidando nuestra relación espiritual con Dios,
arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y comenzar a hacer cosas que nos acerquen a Dios, comenzar a hacer cosas que vuelvan a encender nuestro espíritu, que volvamos a estar encendidos con un deseo de poder proclamar las grandezas del Señor. Así que, iglesia, son 3 virus que están contagiando a muchas personas, a muchos hijos de Dios, y que son muy nocivos y muy mortales. El virus de la queja y de la murmuración, el virus de la incredulidad y el virus de la apatía espiritual. Te invito a tomar un instante en tu hogar, en tu casa, a reflexionar en esto que te compartí. Tal vez te encuentres en algunos de estos puntos, tal vez te estés quejando mucho, estés murmurando mucho, tal vez tu fe haya bajado, tu fe haya menguado, tal vez estás un poco incrédulo o tal vez estás un poco apático espiritual, estás tal vez un poco descuidando o has descuidado tu relación con Dios, pero te invito a reflexionar y si estás fallando en alguna de estas áreas, podamos reconocer a Dios, arrepentirnos delante de Él, pedirle perdón y volver a tener una relación genuina con Él, con su presencia, con su espíritu. Te invito a tomar una decisión en esta mañana. Te invito a que podamos orar juntos, que podamos clamar a Dios juntos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Dios. Te damos gracias porque hay virus que no solamente contaminan el cuerpo, que no solamente enferman el cuerpo, también hay virus que enferman nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo, papá. Hay virus que muchas veces son nocivos, mortales, destructivos, que vienen a destruir nuestra relación contigo. El virus de la queja, de la murmuración, el virus de la incredulidad, el virus de la apatía, de la indiferencia espiritual. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana si te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado, Señor, nuestra vida de relacionarnos contigo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, levanta una iglesia viva, levanta una iglesia, Señor, despierta, una iglesia prudente, una iglesia que tenga sus lámparas bien encendidas, Señor, una iglesia despierta, Señor, esperando al Maestro y haciendo la obra, Señor, haciendo tu obra, extendiendo tu reino, Señor, con ímpetu, con esmero, Señor, con denuedo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Si hay espíritu de queja, de murmuración, incredulidad, Señor, apatía, los reprendemos de nuestra vida, Señor, y declaramos que en nosotros, Señor, se levanta tu espíritu, Señor. Tu espíritu viene a fortalecer nuestras vidas, viene a animar y a levantarnos y a posicionarnos, Señor, delante de ti como corresponde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga mucho, iglesia. Qué bueno haber compartido junto con vosotros esta reunión. Les deseamos una semana muy bendecida. Déjanos abajo tus comentarios, déjanos tus pedidos de oración. Queremos estar esta semana orando específicamente por cada necesidad. Muchas bendiciones y buena semana.